Bien, una vez que he podido arreglar el problema de Internet, vamos a seguir adelante. Hoy día vamos a llevar dos temas. Igual nos va a dar el tiempo. Y en la anterior clase habíamos visto que el sistema preesforzado tiene dos componentes principales. Uno, que es el sistema preesforzado o pretensado, y el segundo es el sistema posttensado o posttesado. Y esto depende si los cables o torones son estirados antes o después del endurecimiento del hormigón. Esas son las dos familias, o sea, si los cables vamos a estirar, los estiramos antes, estamos hablando de pre. Si los cables estiramos después del endurecimiento del hormigón, contra el mismo hormigón, estamos hablando de post. Entonces, son los dos sistemas que se pueden tener para lograr un preesforzado. En la anterior clase también habíamos visto un preesforzado circular. Eso se presenta en tanques o en silos, pero lo más normal es el preesforzado lineal. Entonces, en función de eso, ahora vamos a ver el primer componente, que significa qué es el sistema pretensado o pretesado. Ambos son del sistema preesforzado. Entonces, el término pretensado se usa para describir cualquier método preesforzado en el cual los terones se tesan antes de colocar el hormigón. Vamos a ver este sistema primero, cómo funciona y cómo se lo trabaja. En esto, los cables o torones, los hilos cables o torones son tesados contra un campo de tesado, contra dos estribos completamente rígidos, estancos, indeformables e indesplazables. Entonces, una vez que nosotros hemos creado un campo de tesado, nosotros con nuestras posiciones correspondientes de acuerdo al cálculo estructural que se ha hecho, colocamos los torones y los tesamos directamente del otro lado. En este caso, generalmente se coloca un lado inerte o muerte y del otro lado recién se tesan los torones. Una vez que se ha tesado la tensión que se quiere, entonces recién se procede al vaciado del hormigón. Entonces, después de que se ha vaciado el hormigón, se espera que adquiera una resistencia cilíndrica. No necesitamos la resistencia cilíndrica total, ya que acuérdense que en este momento lo único que estamos contrarrestando es el peso propio de la estructura, no hay ninguna carga más. Estamos simplemente en un campo de tesado que se hace en una pista de vigas a un lado del camino. Entonces, en ese momento, la única fuerza que contrarresta el posttensado que trata de deformar la estructura hacia arriba solamente es el peso propio. Entonces, cuando el hormigón adherido al acero adquiere la resistencia característica especificada, los hilos o torones se liberan lentamente de sus anclajes. Estos tienen que ser soltados lentamente, porque si no produciríamos un chicotazo, y ese chicotazo podría ser que nos reviente la estructura. Y de esta forma transmitimos su reacción al hormigón por el efecto de adherencia o efecto de cuña en una corta longitud cuando estamos hablando del sistema no adherido. Inicialmente no es posible obtener cables curvos. Obviamente, si estamos tesando los cables antes del endurecimiento del hormigón, estamos tesando completamente recto. Y con esto se disminuye en ciertos casos el efecto del refuerzo, anulando la adherencia con tubos plásticos. Eso es cuando estamos hablando de cables no adheridos. Vamos a ver en qué casos se debe utilizar cables adheridos y en qué casos se debe utilizar cables no adheridos. En cualquier sistema, las resultantes de presiones deben quedar siempre dentro del núcleo central. Ustedes han llevado en resistencia de materiales cómo se calcula el núcleo central de una estructura y saben que cualquier fuerza que se aplique dentro del núcleo central no produce ni torsión ni deformación. Entonces, lo importante es que, como se van a ir soltando los torones poco a poco, no los vamos a soltar todos. Lo importante es que en todo momento los torones que han sido soltados, su resultante esté dentro del núcleo central. Este es lo que nosotros determinamos el caso B. Si ustedes se acuerdan, y si estamos hablando de una sección rectangular, estamos hablando de que el caso B es igual a h sextos. Cuando es una sección rectangular, no con una viga P, pero para que se acuerden ustedes. Si alguien tiene alguna pregunta, hágala.
según voy avanzando. En este método no se utilizan por lo general vainas, clacomeras, torones o cables. Sí, cuando estamos hablando del pretensado, es mejor que se trabaje con gatos monotorónicos. Es que quiere decir que se tesa uno por uno, los torones. Por eso es que cuando se va tesando de uno en uno, todos los cables que se han testado tienen que quedar sus resultantes dentro del núcleo central. Estos son los gatos Freycinet tipo S. Entonces los cables deben ser simétricos y quedar dentro del núcleo central. Este sistema es aconsejable cuando se va a fabricar muchos elementos en serie o cuando el peralta de elemento estructural es muy pequeño. Existen dos tipos de pretensado, que les decía antes, con cables adheridos. En este sistema tesamos los cables en un campo de tesado, lo vamos a ver aquí. Este es un campo de tesado. Estamos hablando de un estribo y otro estribo totalmente indeformable, estanco, indesplazable, rígido, este y este. Y allá se pone se traba aquí, que es el lado inerte o muerta, y se estira de este otro lado. Una vez que se ha logrado la tensión que se quiere, de acuerdo al cálculo de la fuerza de esfuerzo, recién se vacía este hormigón. Obviamente que para ese entonces ya está armado los fierros, toda la armadura que compone esta estructura. Cuando hablo de armadura estoy hablando de los largueros y todos los estribos que van a aguantar el cortante aquí. Acuérdense que todavía necesita un cortante. Entonces aquí han estado los estribos, aquí han sido colocados. Pero estos estribos, necesariamente que vas a meter el cortante, en algo tienen que agarrarse aquí arriba y aquí abajo. Estos no son fierros estructurales, son simplemente para amarrar estribos. Acuérdense que no tenemos armadura estructural, ya que no tenemos fierro que aguante la tracción. Toda la deformación la vamos a absorber en función de la compresión pura que nosotros creamos. Entonces, obviamente que va a estar aquí la armadura arriba, la armadura baja para amarrar estribos, y además, como es una estructura sumamente esbelta, siempre vamos a tener aquí armadura de piel. Si es más de 60 centímetros, necesariamente necesitamos armadura de piel. Entonces, tesado esto, ya tiene que estar todo esto preparado, incluso encorrado. De tal manera que cuando tesemos esta fuerza P al esfuerzo correspondiente al esfuerzo que se ha calculado, entonces directamente se vacía este elemento estructural y se deja que llegue por lo menos a un 0.8 de resistencia cilíndrica del hormigón, el FC sub I, que vamos a ver qué es el FC sub I. ¿Por qué FC sub I? Justamente porque no necesitamos, si estamos hablando de una resistencia cilíndrica de 350, no necesitamos que llegue a los 350, porque en este momento, ¿qué va a resistir? Solamente el peso propio, nada más. Estamos aplicando tensiones previas. Eso quiere decir que estamos aplicando una tensión de deformación a la estructura para que en el momento que hagamos eso, el tesado se deforme así, arriba. Y esto se deforme aquí abajo. Es lo que se llama tensiones previas, para deformar y crear una contraflecha aquí, que va a contrarrestar las flechas que se nos produzcan debido a las cargas externas. Entonces, gracias a la excentricidad que nosotros tenemos, a esta excentricidad, tenemos un preesfuerzo, este preesfuerzo, y una excentricidad. Por consiguiente, al tener el preesfuerzo por la excentricidad, el momento interno nos crea un momento de esta forma que hace que nuestra estructura se deforme en la parte de arriba y también en la parte de abajo, que es lo que se llama tensión previa, preveyendo las contraflechas, las flechas que se van a producir por las cargas de servicio. ¿Alguna pregunta? Bien, una vez que se han tesado estos y se ha vaciado el hormigón y sabe tener la seguridad que está por lo menos con un 0.8%, 0.8 del FC sub I. Este C sub I significa el 80% de las resistencias cilíndricas del hormigón. O sea, primero bajamos al 80% y aplicamos el coeficiente del 0.8. Entonces, ese es el FC sub I. Entonces, no necesitamos llegar a todas las resistencias, digo, porque solamente tenemos que aguantar el peso propio. Entonces, cuando ha llegado esa resistencia,
los anclajes que están aquí, o sea, los que han sido testados, los cables, se tienen que ir soltando lentamente de sus anclajes para no crear un chicotazo aquí que nos reviente la viga. Entonces se va liberando, pero como son monotorónicos, no son multitorónicos, no están agrupados en una vaina, sino es uno por uno. Entonces existen dos sistemas, el cable adherido, que es el que estamos viendo en este momento, en que el cable se tesa y el cable está en contacto directo, va a estar en contacto directo con el hormigón. Por consiguiente, el rato que se vaya soltando lentamente su anclaje, la reacción va a transmitir el cable al hormigón. Al tratar de retornar a su tamaño inicial el cable, pasa esa reacción al hormigón creando la compresión interna. Y gracias a esa compresión interna y la excentricidad se va provocando la compresión, precompresión a la pieza y la deformación hacia arriba. En este sistema, si usted se fija en esta viga que ha sido vaciada después, necesariamente tengo que soltar todos los tolones, todos. Porque no podría dejar algunos sin soltar, controlando que no supera la tracción en la fibra superior ni la compresión máxima en la fibra interior. No tengo que soltar porque si no, no puedo sacar esta pieza de este campo de tesado. Y tengo que trasladar esta pieza directamente a los estivos, donde va a estar acomodada en su posición definitiva. Por consiguiente, yo necesito cortar todos estos, no cortar, sino soltarlos lentamente y que al tratar de retornar esto nos vaya creando una compresión interna. Y esta compresión interna va a producir la compresión, precompresión, y gracias a la excentricidad se va a formar la deformación. Entonces, en este caso, el cable está embebido totalmente en el hormigón. Entonces, transmite directamente su reacción al hormigón provocando la precompresión. Este es el sistema con cable, pretensado con cables adheridos. En el otro sistema que tenemos en el cable no adherido, este de aquí, los cables se encuentran entre unas vainas. Esto es muy conveniente porque se eliminan ciertas pérdidas que se producen en el otro, ya que no existiría fricción entre el cable y no está transmitiendo directamente, sino simplemente el cable cuando se lo suelta trata de volver libremente a su tamaño inicial. Entonces, si se está volviendo libremente a su tamaño inicial, ¿qué hace para que pueda volver a su tamaño inicial? La única forma de ser su tamaño inicial es que se coloquen cuñas en el borde. Entonces, nosotros tenemos aquí, fíjense, si este está con una vaina aquí, yo lo suelto, el cable se va a chorrear y no va a comprimir nada. Entonces necesito colocar una cuña aquí y otra cuña aquí, que son como prisioneros. Entonces al rato que se va soltando, estos cables trata de volver a su posición y hay el desplazamiento o el movimiento de anclaje, si quiere, porque esta cuña se va a ingresar aquí y se va a ingresar aquí por la fuerza que tiene. Y al ingresar aquí nos está produciendo otra vez la deformación arriba y la deformación abajo, o sea, la compresión máxima abajo y la tracción máxima arriba. Gracias a este momento interno, otra vez volvemos a hacer esto. Entonces, en este caso, se puede hacer con cables no adheridos. En este caso, eliminamos, si quieren, el coeficiente de fricción que puede existir entre el hormigón embebido. Entonces, una tensión más libre y la fuerza del preesfuerzo es menor. No estamos venciendo nada más. No tenemos que vencer el presionamiento que tiene el cable. Según esto, ¿qué es más conveniente? Será más conveniente hacer sistema con cables adheridos o con cables no adheridos. Y además, ¿en qué caso se hace pretensado y en qué caso se hace posttensado? Esto vamos a hacer un poquito más cuando acabemos a definir qué es el sistema posttensado. Pero en este sistema pretensado, ¿cuándo conviene hacer con cable adherido y cuándo no conviene hacer con cable adherido? Cuando tenemos una
una fábrica, por ejemplo, y nosotros vamos a prefabricar las viguetas. Acuérdense, ustedes conocen las viguetas que colocan las losas de las casas. Son las viguetas así de forma medio, de esta forma, medio ver ustedes. Así son las viguetas. Y aquí colocan el plastoform, ¿verdad? Aquí colocan el plastoform y estas viguetas son prefabricadas. Entonces, si van a hacer en serie, obviamente que lo que necesitamos es que tenga cables adheridos. De tal forma que si yo corto aquí, la compresión que hay aquí va a ser la misma compresión que hay aquí. Yo puedo cortar donde yo quiera y voy a tener la precompresión de ese elemento estructural. Por eso es de que cuando ustedes van a cualquiera de estas fábricas y hacen elementos preesforzados, y ustedes le dicen, yo quiero 40 viguetas de 420, 220 viguetas de 540, 100 viguetas de 320, no se lo están empezando a fabricar ese rato, porque si no, no les entregaríamos al día siguiente. Lo que pasa es que ya tienen las viguetas. En Santa Cruz, por ejemplo, Comaco tiene unas mesas de 110 metros de largo, y en esos 110 metros de largo vacían. O sea, hagan de cuenta que esta mesa de aquí es una mesa de 110 metros de largo, y esta es una plancha, esta es otra plancha de metal. Y él ya tiene ubicado dónde están sus orificios, porque no es monotalónico, no es multitalónico. Entonces lo único que hacen es pasar los cables, jalarlos, vaciar con acelerante fraguado, además que el curado lo hacen con vapor para acelerar también el fraguado. Entonces tienen una vigueta, si quieren, asentada sobre la mesa de 110 metros de largo, pero no es una, o sea, son 15 filas que tienen viguetas. Entonces, lo único que hacen es a pedido ir cortando, y no importa dónde corten, pueden cortar aquí, pueden cortar aquí. Como está el cable adherido, ese sector se va a comprimir lo mismo que este otro de aquí, lo mismo que este otro de aquí, no importa dónde. Entonces, para el sistema de prefabricación en serie, tiene que ser con cables adheridos. Si no, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con cables no adheridos? Este cable de aquí está embebido en un tubo de PVC. El rato que yo corto, revienta inmediatamente, porque no hay nada que lo agarre. Entonces, ¿en qué caso se utiliza el pretensado con cables no adheridos? Cuando son vigas que no, de tamaño definido, que no van a cortarse. En ese caso sí se utiliza aquí. Y después vamos a ver qué conviene, pretensado o postensado. Por ahora estamos viendo qué conviene, si en cable adherido o cable no adherido. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Está claro? Inge, buenas noches. Buenas noches. Una pregunta. Al optar con cables adheridos, cuando se hace el corte, ¿no existe una pérdida de esfuerzo de compresión interna? Existe, claro. Justamente ese momento no, pero hay una pérdida a largo plazo, que se llama la relajación del acero. Por eso es que en cualquier sistema postensado, sistema pretensado, en realidad todo el sistema preesforzado, se calculan pérdidas, que no pueden ser menores al 20%. Por eso es que en tiempos igual a cero pesamos más de lo que hemos calculado. Acuérdense que en tiempos igual a cero hemos calculado un P sub 0. Y eso lo vamos a aumentar un 20% para obtener un esfuerzo final o de tesado en el gato. Justamente preveyendo las pérdidas que se van a producir. Obviamente ese hundimiento de anclaje se va a producir donde nosotros lo tengamos. Si cortamos aquí, esto se va a comprimir ese momento. Y en el momento que nosotros cortemos esto, por ejemplo, es muy buena la pregunta, gracias por hacerlo más bien. Cuando ustedes han cortado de esto un elemento así, una vigueta así, el rato que la cortan, esta inmediatamente se deforma. Ustedes van a ver, vayan a una tienda y compran las viguetas y están deformadas así, ya están hacia arriba. La prueba ustedes la apoyan aquí y la apoyan aquí y siempre está hacia arriba, está deformada hacia arriba, justamente por el efecto del preesfuerzo. Cosa que no ocurre con una vigueta que no ha sido preesforzada. Una vigueta que no ha sido preesforzada se la colocan así y por su propio peso se deforma así.
Esa es la gran ventaja del sistema preesforzado, que ya de por sí ya tiene la contraflecha que va a contrarrestar las deformaciones que produzcan cuando se vayan incluyendo las cargas. ¿Está claro? Sí, ingeniero, gracias. Bien. Entonces ahora ya sabemos cuándo conviene colocar cables adheridos y cuándo no conviene colocar cables adheridos. Entonces, cuando se va a hacer una prefabricación en serie, como tipo de las viguetas que nos venden las fábricas, en ese caso es sistema adherido, justamente para que podamos cortar donde sea y no revienten los cables. Y el rato que cortemos, ya les digo, se va a producir la deformación hacia ese momento. En cambio, en el cable no adherido, cortamos y revienta, porque no hay nada que lo agarre, está libre el cable tesado dentro de una vaina. ¿Alguna pregunta más? Ingeniero, una consulta. Esto es lo que mencionó hace poco de cortar donde uno quiera. No lo puedo dimensionar muy bien. ¿Puede volver a explicar? Sí. Lo que les decía, por ejemplo, en Santa Cruz Comaco, Comaco tiene una mesa, así, de 110 metros de largo. Aquí tiene su pata, bueno, tiene diferentes apoyos, eso no interesa, no estamos dimensionando eso. Y encima de esto, ellos tienen aquí una plancha completamente rígida. Y aquí tienen otra plancha completamente rígida. Ahí. Y además ellos tienen ya marcado sus niveles. Tiene este nivel, tiene este nivel. O sea, generalmente son 3 cables. Uno arriba y 2 abajo, o si no, uno arriba y 3 abajo. Para las viguetas. Y están marcados ahí, dónde tienen que ir. Son orificios, ni siquiera están marcados, son orificios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo de Comaco, pues hablan de Comaco de Santa Cruz. Lo que ellos hacen es aquí asegurarlo para el lado inerte o muerto y estirar los cables. Estirarlo aquí. Ahí. El otro, igual. Este cable lo estiran. Y esto también lo estiran. Digamos que tiene 3 cables, no está más. ¿Ya? Una vez que los ha estirado, con gato, uno por uno, lo anclan aquí. Lo anclan. Y una vez que lo han anclado esto, entonces siempre proceden al vaciado de la vigueta. Entonces la vigueta, pues, vamos a ver. La vigueta es vaciada así. Pero les digo, son 110 metros de largo. Obviamente no se fijen que se escala, no se escala para nada, pero es para que ustedes vean. Aquí 110 metros de largo. Entonces, estas viguetas que son 15 filas, porque a lo ancho la mesa hacia allá, tiene 15 filas para hacer viguetas. Entonces, ellos vacían con acelerante fragor toda esta vigueta que tiene 110 metros de largo. Además, la curan con vapor, entonces acelera. Y a los 4 días, 3 días de que ya tienen esto, el 80% de resistencia cilíndrica, lo que hacen es empezar a cortar al tamaño que se quiera. Entonces, ¿qué es lo que les dicen? A ver, ¿qué beneficios tengo? Tengo medidas de 240, ok, cortamos aquí. Ahora necesitamos uno de 560, cortamos aquí. Entonces, por cada uno de estos tiene 15 que están saliendo, 15 elementos que son... Perdón. Entonces, ya están saliendo 15 de cada uno de corte, y no importa dónde corten, pueden cortar aquí, al tamaño del pedido. Entonces, cada uno de estos, digamos este de aquí, es una vigueta que está saliendo así. Es una vigueta que está saliendo así. Es una vigueta. Y el rato que ha sido cortada, inmediatamente se ha deformado. Inmediatamente. Se lo corta y se vuelve así. ¿Ya? Está lista para llevar la obra. Por eso es que no tardan. Si ustedes se hacen el pedido mañana, pasado mañana le están entregando una obra y las billetes, porque ya tienen para cortar directamente.
Han ido fabricando todos los días tienen 110, 15 filas de 110 para ir cortando. No tiene ningún problema. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Entonces, no necesita ¿Hay ninguna alguna cuña, duda? no No, necesita porque ninguna cuña adicional, ¿no? ninguno, porque el hormigón está abrazando al cable. Fíjate, este es el cable. Entonces, está así, fíjate, así. Está presionándolo, entonces eso no se suelta nunca. El hormigón está abrazando al cable. Por eso que la reacción, el rato que el cable trata de volver a su tamaño original, está empujando el hormigón para comprimirse. Ese es el principio del preesforzado, justamente, crear una compresión interna. Y la deformación es para que nos ayude justamente a contrarrestar las futuras deflexiones que se van a presentar. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, ingeniero. Ahora sí, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Fíjense que este es el eje neutro, este de aquí. Y nuestra excentricidad siempre es hacia abajo. Ahora, ¿por qué en las viguetas? Vamos a tratar de hacer una vigueta bien hecha. Pero no se fijen tanto en el dibujo, sino en el concepto. Esta es una vigueta. Las que compran ustedes, bueno, tienen todo el largo que quiera hacia allá. Son viguetas así que se las compren en unos fábricas, ¿no? Y ustedes se van a fijar que tiene un alambre aquí, otro alambre aquí, otro alambre aquí y otro alambre aquí. Entonces, con el principio de la excentricidad, de esta excentricidad, ¿para qué es este? Entonces estamos yendo contra nosotros mismos. Estamos creando algo que nos va a tirar hacia abajo. Pero, sin embargo, si ustedes se fijan, el núcleo central de esto, de este perfil, este es el núcleo central. Este. Entonces, si yo suelto este y este, ¿dónde está su resultante? Está aquí. ¿No ven? Si suelto esto, sigue aquí. ¿Y cómo hago yo que baje aquí? Gracias a este. Ahora, si yo suelto este y suelto este, ¿cuál es su resultante? Está aquí su resultante, aquí. Pero, fíjense que estoy perdiendo excentricidad, porque mi excentricidad debería ser hasta aquí. Esta sería mi excentricidad de aquí a aquí, ¿no es verdad? Pero si esto se la coloco aquí, su resultante, su excentricidad es esta, no estoy perdiendo. Entonces, este de aquí va a hacer que me baje justamente aquí. Entonces, quiere decir que esta distancia de aquí es el caso B, que es la distancia inferior del núcleo central. Para eso es esto, para que no esté a la altura que están colocados estos, porque estos pueden estar más abajo del núcleo central. Vamos a ver para que vean una rectangular. En esta rectangular, ¿cuál es el núcleo central? El núcleo central es este. Es el núcleo central. ¿Sí? Y si yo coloco ahora los cables, ¿dónde voy a colocar los cables? Los voy a colocar aquí, aquí y aquí. Entonces, ¿dónde quedaría mi resultante de estos? Aquí. Por consiguiente, estoy fuera del núcleo central, se va a producir torsión y me va a reventar. Pero esta que yo coloco aquí, justamente va a hacer que mi resultante esté en este punto. Entonces, esta es la distancia del núcleo central máximo, que significa el K sub B. Eso lo tengo aquí, justamente, es importante que lo dibuje, para que vean cómo se va armando, pero aquí está. Aquí. Fíjese, este es el núcleo central. K sub T y K sub B. Si es rectangular, esa K sub B que es igual a K sub T es H sextos. Pero si es una sección como esta, ya no es H sextos. Entonces hay que calcular. Entonces yo no puedo tener mi resultante fuera de esto. Puede estar, puede. No digo que debe. La resultante podría estar aquí.
y no me va a producir torsión. El resultante podría estar aquí, pero la mayor resultante, yo tengo que hacer que mi resultante llegue aquí, para aprovechar la mayor excentricidad. La resultante, cuando suelte todos los torones, esta es mi excentricidad, que ha de ser menor o igual a K sub B. Aquí está, la excentricidad es menor o igual a K sub B. ¿Claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Ingeniero, Sí. quisiera que podía volver a repetir, cuando usted va a soltar los torones, dijo que la excentricidad, ¿dónde exactamente tiene que estar, ingeniero? Por favor. Ya. Si nosotros decimos que la excentricidad es menor o igual a K sub B, quiere decir que cuando la excentricidad es igual a K sub B, tenemos la máxima excentricidad, ¿no ve? Ahora, ¿qué es el momento interno? Acuérdense, ¿qué es el momento interno? El momento interno de una estructura es igual al preesfuerzo por la excentricidad. Este es el momento interno. Vamos a volver un poquito arriba ahora para ver qué es el momento interno. Es este. Lo que estoy haciendo aquí, este es mi momento interno. Este y este es mi momento interno. Y ese vale P por E. ¿Ya? Este es. Ahora nos volvemos abajo. Simplemente para que vean dónde estoy aplicando el esfuerzo interno. Entonces, si yo me voy aquí abajo, entonces yo tengo que mi momento interno es igual a P por E. Cuanto más grande es mi E, más pequeño es mi esfuerzo. ¿No es verdad? Para un mismo momento interno, si mi excentricidad es muy chiquita, tengo que aumentar mi esfuerzo. Pero mi excentricidad es más grande, puedo bajar mi esfuerzo. Y al bajar mi esfuerzo, estoy velando la economía, porque estoy utilizando menos cantidad de torones. Y siempre vamos a velar seguridad y economía. Entonces, lo que tenemos que hacer es que esta excentricidad sea lo más grande posible para que nuestro esfuerzo también sea menor. Si esto subimos la excentricidad, bajamos el esfuerzo. Y al bajar el esfuerzo, disminuimos la cantidad de torones. Ese es el momento interno. Entonces, obviamente que nos conviene que E sea igual a K sub B, no que sea menor. Bueno, tiene que ser menor. No puede salir, no puede estar aquí. Tiene que estar menor a K sub B. Pero, cuanto más grande sea esto, este E, menor es mi esfuerzo. ¿Ahora está claro? Sí, gracias, ingeniero. Siempre que trabajemos con hormigón reforzado, hay que verificar que las resultantes, los torones que se vayan soltando, o sea, que estén transmitiendo su reacción al hormigón, estén dentro del núcleo central. Si no, no cuidamos esto. Por ahí, ya les decía, ¿qué pasa si cuando no tienen conocimiento, qué pasa? Yo tengo uno aquí, tengo aquí los otros tres. Ya les decía, aquí están mis torones. ¿Ya? Gracias a este, mi resultante estará aquí, en este punto. Justo en caso B, aquí. Pero ¿qué pasa si yo suelto este y este? Suelto estos dos. ¿Dónde está mi resultante? Está aquí. ¿Qué pasó con esto? Reventó mi pieza inmediatamente, porque se entró en torsión. Y no puede entrar en torsión la pieza. Se debe tesar linealmente. Pero como su resultante está fuera del núcleo central, está aquí. Ese rato que se sale la resultante de aquí, lo suelto este y suelto este, y mi pieza se reventó y salió disparando. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir cuidando que si suelto este y este, entonces tengo que soltar este más, para que mi esfuerzo esté por aquí, mi resultante. Y después con esto baje aquí, y tenga la resultante en este punto.
Para eso es este de aquí. El alambre de arriba es justamente para controlar que la resultante caiga dentro del núcleo central. ¿Alguna pregunta? Ese es el sistema reforzado. Por lo general, la excentricidad del sistema pretensado es menor que en el sistema posttensado. Por eso es de que en los puentes recomendamos hacer sistema posttensado, porque tenemos mayor excentricidad. Y hemos visto, ¿qué pasa? Mayor excentricidad, menor perfuerzo. Menor perfuerzo, menor cantidad de torones. Menor cantidad de torones, más económica la pieza. Así está, directamente está relacionado. Antes de pasar, ¿alguna pregunta más? Ingeniero, Sí. cuando se nos presentan en construcciones de teatros, por ejemplo, vigas largas, se puede decir de 20 metros, Sí. ¿qué sistema es recomendable utilizar, ingeniero? ¿El pretensado o el pretensado? Cualquiera de ellos, porque a no ser de que tú prefabriques esa pieza, pero por lo general no prefabriques, tú la vacías en sitio. Entonces, si vacías en sitio, quiere decir que está del tamaño de la viga, no vas a cortar nada. Estás vaciando el tamaño de la viga. Entonces, puedes hacer sistema pretensado o sistema posttensado, cualquiera de los dos, porque en este caso no va a cambiar el tamaño. El sistema con cables adheridos, sistema pretensado, es solamente para cuando tú necesites cortar los elementos y que se vuelvan prefabricados, fabricación en serie. Pero una viga de teatro, por ejemplo, también podría ser que la hagas afuera, pero no vas a cambiar su dimensión, su longitud va a ser la misma. Y la vas a trasladar y encima vas a vaciar la losa si quieres. Puede ser, pero no vas a cortar esa viga. O sea, puedes trabajar con un sistema pretensado, con cables no adheridos, estás minimizando la pérdida por fricción, o puedes hacer sistema posttensado, cualquiera de los dos. Con la única diferencia, que la excentricidad del sistema posttensado casi siempre es mayor que en el sistema pretensado. Casi siempre. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Una consultita. Para que podamos iniciar con el corte de las viguetas, ¿cuál es la mínima? ¿Podrías repetir, por favor? Si usted todavía no nos ha avanzado sus tensiones admisibles, o sea, en este momento se dan simplemente los principios, pero en este momento no podría decir, no puede superar la tensión admisible en tiempos igual a cero, porque no hemos llegado a eso directamente. Estamos directamente en la cuarta clase, y en la cuarta clase es imposible que les haya podido dar todos. Entonces, esto de cuánto, hasta cuánto, qué resistencia tiene que tener, lo vamos a ver más adelante con tensiones admisibles. Tensiones admisibles tiempos igual a cero, tensiones admisibles tiempos igual a infinito, incluso hay tensiones admisibles tiempos igual a intermedio cuando existen tensiones diferidas. Pero no nos adelantemos. Pero la inquietud, me gusta que tengan esa inquietud de saber hasta cuánto puedo tesar. No necesito toda la tensión, toda la resistencia cilíndrica. Sí, no tensión, porque estás venciendo solamente el peso propio. Pero no nos adelantemos tampoco, porque se les va a hacer todo un lío. Vayamos paso a paso, igual que la vida misma. En la vida misma primero aprendemos a gatear, después aprendemos a caminar, después trotamos, después corremos, después saltamos. Pero nadie sale directamente a trotar, nadie. Primero se gatea, ¿no? Igual aquí. Vayamos aprendiendo paso a paso el sistema preesforzado para que ustedes vayan viendo una secuencia lógica, metodología sobre todo, y el aprendizaje se les va a hacer más fácil. ¿Está bien? Bien, ese es el sistema pretensado. Sí. Una preguntita, Inge. Hace un momento, hablando de los cables adheridos y no adheridos, ¿no? En este caso, los cables no adheridos, ¿en qué situaciones se usaría, digamos? Por ejemplo, ¿Cómo sería la con cables no adheridos en un sistema pretensado? Por ejemplo, esa viga que me ha hablado tu compañero.
una viga de teatro. Esta viga de teatro no la vamos a cortar nunca. Tiene un tamaño definido. Por consiguiente, yo puedo hacer sin cables adheridos. De repente me sale más barato porque estoy minimizando la pérdida que se produce por fricción. Y esa pérdida por fricción es grande. Es decir, entonces, yo voy a colocar y voy a tesar estos cables, o en sitio o afuera, no importa, pero no la voy a cortar como en el sistema de cables adheridos. El sistema de cables adheridos es importantísimo cuando va a ser prefabricación en serie. Yo puedo cortar donde quiera. En cables no adheridos no puedo cortar. Se tiene que quedar cuña aquí, y punto. En los bordes se colocan las cuñas y está libre. Está dentro de una vaina. Entonces, si yo corto aquí, revienta. Ténganlo presente. Cables adheridos, siempre que haya prefabricación. Cables no adheridos, cuando no necesito prefabricar, sino es una pieza que no la voy a cortar nunca. Su tamaño la voy a vaciar y ahí se va a quedar. ¿Alguna pregunta más? Bien, pasamos al sistema preesforzado, posttensado o posttesado. En este sistema, la fuerza de posttensado se aplica estirando los cables contra el mismo hormigón ya endurecido. Acuérdense de que los cables los van a estirar después del endurecimiento del hormigón, por eso se llama posttensado. Entonces, en este caso podemos tener cables curvos, porque justamente, ¿cómo vamos a introducir los cables si está el hormigón endurecido? Eso se hace a través de vainas. Es decir, que antes de vaciar el hormigón, se deben colocar unas vainas en su posición definitiva para que una vez que endurezca el hormigón, a través de las vainas se puedan meter los cables y tesarlos contra el mismo hormigón. Esa es la diferencia. En el sistema pretensado necesitamos un campo de tesado. En el sistema posttensado no, porque vamos a tesar contra el mismo hormigón que ya endurecido. Pues en este sistema la fuerza posttensado se aplica estirando los cables contra el hormigón ya endurecido. Es decir, el gato hidráulico estira los cables y al mismo tiempo comprime el hormigón. El gato Freycinet es de doble efecto, es el gato S. Entonces, el principio básico que tiene es que a través de los pistones introducen los conos machos dentro del cono hembra. El cono hembra ya está vaciado dentro del hormigón, o sea, ya está ahí. El rato de vaciar el hormigón y están los conos hembras y están, vamos a ver todo eso. Lo veremos ahorita para que de una vez sepan. Aquí, fíjense aquí, esta es una vaina. Es una vaina que tiene un diámetro de 2/7 de pulgada. Es quiere decir 7.3 centímetros. Ese es el diámetro de esta vaina. Entonces, dentro de esta vaina yo puedo meter después 12 torones nada más dentro de esto. Entonces, yo tengo que, antes de vaciar, colocar aquí un cono hembra y aquí otro cono hembra. Ahí, entonces vacío la vaina más los dos conos hembras. Y después coloco el gato aquí y los cables que están pasando 55 centímetros los voy a anclar en la carcasa del gato. Esta carcasa del gato, al momento que yo inyecto, va a empezar a retroceder la carcasa del gato. ¿Y qué está haciendo al retroceder? Está estirando los cables hacia atrás. Pero además aquí hay unos pistones aquí adentro que están empujando los conos machos dentro del cono hembra. Para que se hagan una idea cómo funciona esto, este es un cono hembra. No, no sé así. Este es un cono hembra que tiene 12 orificios aquí. 12. Y por cada uno de estos orificios va a pasar un cable. Por aquí, así. Y aquí tenemos los conos machos, que son así, aproximadamente. Entonces, el momento que los pistones que vienen de aquí, que están dentro del cuerpo del gato, estos pistones son empujados, empujan y hacen que el cono macho
entre dentro del cono hembra, entre aquí, produciéndose un autobloqueaje, por eso son cónicos. El paso es más inclinado del cono hembra que del cono macho. Entonces existe siempre una fricción entre el cable, el cono hembra y el cono macho. ¿Y eso qué nos permite? Que es el autobloqueaje automático. Entonces, si se arruinara, por ejemplo, el gato con el que yo estoy estirando los cables, yo no tengo ningún problema en sacar el gato, llevarlo a arreglar y volver, porque ya que los conos machos que han entrado dentro del cono hembra no se sueltan ni por si acaso. Ya están trabajando por fricción. Entonces, todos los conos machos que han ingresado dentro del cono hembra están trancados. Y y por atrás, la carcasa que está retrocediendo está jalando hacia atrás los cables. Entonces, es de doble efecto por eso. Jala los cables tratando de colocar esto horizontalmente. Entonces, cuando yo voy jalando, esto va subiendo y me está deformando la estructura. ¿No es verdad? Nunca va a llegar a la horizontal, obviamente. Pero ese es el principio. Como estoy jalando esto va a tratar de ir subiendo. Se pone ahí, me sube más arriba y me está deformando lo de aquí. Entonces, esa es la compresión que me está creando los conos machos dentro del cono hembra. Y los cables que estoy jalando aquí me está provocando la deformación de la estructura. Entonces, cuando yo suelte esto, los cables van a tratar de volver a su tamaño inicial y ahí se va a producir la compresión perfecta. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro esto? Buenas noches, ingeniero. Una Sí, buenas pregunta. noches. Una vez que Sí. una vez que se pesan los torones, se hace la inyección Después, se hace una la inyección, inyección de ¿cierto? hormigón, la inyección de Sí, cemento, sí. Pero eso que una viene vez que has pesado, ¿cómo? ese material ocupa toda la vaina, ¿cierto? Claro. Toda la longitud. Ya que has tocado ese tema, les voy a explicar eso también. Esta es la vaina, ¿ya? Es la vaina que tiene 7.3 centímetros de diámetro. Y dentro de esta vaina están los 12 torones. O sea, no están colocados perfectamente porque se los ha ido estirando y se han colocado donde sea. Pero aquí están, dentro de la vaina, están los 12 talones, rozándose, que si no he contado, pero ustedes ya cuéntenos para ver cuántos son. Pero no importa, son 12 que vamos a colocar aquí. Ya. Una vez que están los 12 y han sido tesados los 12, entonces vamos a meter a través del gato, a través de aquí, por aquí, en esta parte de aquí, por aquí, perdón, por aquí, vamos a meter la inyección. Y esta inyección va a hacer que entre la lechada de cemento a través de toda la vaina. ¿Qué estamos haciendo con eso? Hacer que se rellenen todos estos espacios de mortero de cemento y un poquito de arena. Todo esto. ¿Para qué? Para que se forme como un solo núcleo esto. Y al formarse como un solo núcleo, ¿qué pasa si este falla? Como está embebido en hormigón todo esto, entonces todo va a trabajar conjuntamente y no debe relajación. Por eso es que si se mete por aquí el gato y se mete la inyección, aquí tiene que rebalsar. Aquí. Esa lechada de cemento, que se llama operación de inyección, debe rebalsar aquí, recién se coloca ese tapón. Recién se coloca el tapón, entonces todos los torones están embebidos en ese mortero de cemento, que se llama lechada de cemento o lechada de cables, en la operación que se denomina inyección. Pero eso se hace cuando ya están tesados todos los torones de aquí. Es que no necesariamente pueden ser 12. De repente vamos a tesar 8 nada más. No quiere decir que yo tengo que 12 obligadamente. Máximo 12. Pero pueden ser que yo tese 2, dependiendo del número de torones. Con el principio de que en cada vaina solamente puedo alojar 12 torones.
Entonces, por ejemplo, si yo tengo 27 torones, yo voy a tener 3 vainas. No voy a tener una, porque en una vaina solamente entran 12. Quiere decir que yo puedo tesar 12, 12, y en la última voy a tener que tesar 3. Con eso llego a los 27. No tengo que completar los 12 también esa. Entonces, en función del número de talones que nosotros calculemos, que es en función del esfuerzo, vamos a tener el número de talones que está dentro de la vaina. Entonces, si en esta vaina yo sé que debe haber 8, cuando yo teste los 8, recién procedo a la operación de inyección. ¿Está claro? Sí, gracias. Y una cosa más, si en un futuro se necesita, debido a la relajación de los torones, volver a preesforzar, Sí. ¿se podría hacer eso si ya está, si ya se ha Sí, inyectado el material? sí, les explicaré. No hay muchas formas de tesar. Uno que esté inerte este lado y se tese de un solo lado. El otro que el cable venga así, ¿no? Así con otro color, que es lo que se está utilizando actualmente. El cable viene así, da la vuelta aquí y vuelve. Todo dentro de la vaina, todo. Entonces, en ese caso, aquí se coloca un trabe, un fierro de 1 pulgada. Y los cables ya tienen que estar colocados dentro de la vaina. Y el rato de vaciar el hormigón, o sea, estar el cono hembra, ha de estar la vaina y ha de estar los cables. ¿Por qué? Porque esta parte se va a llenar de cemento. Y nuestra vaina aquí tiene que ser muy bien tapada para que no entre cemento dentro de la vaina. Tiene que estar libre la vaina. Y los cables están libres aquí adentro. Entonces puedo tesarlos yo. Esto se logra para que evitar de colocar cono hembra, cono macho aquí, que se relaje este lado, hay mayor pérdida. En cambio, si nosotros hacemos esto de aquí, el cable va, vuelve. El otro va, vuelve, etc. Yo coloco aquí una cuña y después la vaina está llegando hasta aquí. Es mi vaina. Y después yo vacío todo esto de hormigón. Esto ya no suelta más. Está totalmente adherido, no hay pérdida, no hay relajación. La única relajación puede haber de ese lado. En este caso, los cables ya tienen que estar colocados en el momento del vaciado. Entonces, en ese caso, solamente teso aquí. ¿Es que quiere decir? Que a este lado los cables tienen que salir 55 centímetros para que yo pueda amarrarlos en la carcasa y jalarlos. Entonces, ¿qué pasa con el tiempo? Estos cables del 55 que están saliendo, no los corto, los enrollo aquí. Aquí los enrollo. Y después los cemento esto. Los cemento. ¿Qué pasa cuando ha cumplido su vida útil esta viga? Digamos a los 40 años. En otros países la botan y se acabó el recreo. En Bolivia no tenemos plata para estar haciendo esto. En Bolivia tenemos millones de puentes más que construir y no podemos dar el lujo de botar. Entonces, ¿qué se hace? Se rompe este cemento, se estiran otra vez los cables y se vuelve a tesar. En ese tesado estamos rompiendo el núcleo, lo que estaba aquí como un solo núcleo. No importa. Pero al volver a tesar los cables, le estamos dando por lo menos unos 10 o 15 años más de vida a nuestra estructura. En Bolivia es eso. Entonces estamos dando más vida a la estructura. En otros lados, tesan y lo cortan aquí, los cables. Nosotros no, los enrollamos y después de 40 años picamos esto, colocamos el gato otra vez y lo volvemos a jalar. Obviamente ya no existe el efecto del núcleo central, no importa, pero volvemos a deformar la pieza hacia arriba para darle otros 10 o 15 años más de vida. ¿Está claro? Sí, gracias. ¿Alguna pregunta más? Ingeniero, cuando tenemos que hacer el pesado, ¿por dónde es más recomendable empezar para realizar el pesado con los cables? ¿Por arriba? No, ¿Por no, debajo? a un lado. Fíjate aquí. Los cables generalmente se tesan a un lado. Te voy a mostrar aquí. Aquí están, fíjate. Un cable, 2 cables, 3 cables. Entonces están tesando de aquí, de los lados. Pero puede ser que
haya tensiones diferidas. ¿Qué quiere decir? Que no se testen todos los cables en el tiempo igual a 0. Y aquí venga la otra viga. Entonces, ¿qué pasa? Yo he testado esta y he testado esta. Pero me falta testar esta. ¿Cómo testo si están los vigas puestos lado a lado? No se podría. Sin embargo, para esos que le falta testar, yo lo sacaría de aquí. Y de aquí la testo. Pero solamente los que no he testado en tiempos igual a 0. Eso vamos a ver en tensiones diferidas. Pero para que tengan una idea, siempre se testa de aquí. Siempre. Pero si ha de haber tensiones diferidas, yo puedo colocar una vaina que arriba para testar después de que todos los cables han sido testados. Y solamente los últimos yo testo de aquí arriba. ¿Está claro? Ingeniero, gracias. Bien. Veamos ahora este sistema. Dime. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, una preguntita. Sí. La relación de la lechada de cemento, ¿cuál sería? ¿Perdón? La relación de la lechada de cemento que se 2 a inyecta 1. entre... 2 a 1. 2 palos de cemento por 1 de arena. Gracias, sí. Pregunta más. Tiene que ser líquido, además que tiene que ser líquido, porque tiene que entrar en todos los espacios que existen entre cable y cable. Tiene que llegar a tapar, por eso es que tiene que rebalsar al otro lado para tener la seguridad de que todos los torones han sido embebidos. Entonces, eso se hace con una bomba de 7 kilovoltios por centímetro cuadrado, no es muy grande. Es una bomba que se mete por el inyector y se empieza a meter la lechada y se sigue bombeando y bombeando hasta que se balsa al otro lado. Cuando se balsa al otro lado, entonces estamos seguros de que ha sido totalmente embebidos los cables dentro de la vaina. Bien, les decía que en el gato Freycinet tiene este doble efecto. Entonces, además que es de doble control, porque para una cierta presión que se coloca en el líquido hidráulico, que es la presión que hace que los conos machos ingresen dentro del cono hembra y además que la carcasa retroceda tesando, se produce un cierto estiramiento de los cables, que es un delta L. Entonces, existe un cálculo, una tabla que se coloca que se llama ficha de tesado, que para una cierta presión de tesado corresponde a tantos centímetros de estiramiento de los cables. Y eso se controla en el cuerpo del gato. Entonces, estos gatos son de doble efecto. Pues dice, el valor del esfuerzo se controla la presión del fluido del gato y la medida del alargamiento de los cables. Cuando los valores previstos de presión como de alargamiento son obtenidos, se anclan los cables mediante cuñas o conos machos, lo que ya se ha explicado. Los mismos que al ser introducidos dentro del cono hembra, producen la adherencia suficiente para evitar la contracción y relajación de los cables. Un cable puede ser estirado de 2 lados o uno solo, en cuyo caso el lado muerto debe estar, el pasivo muerto debe estar previamente anclado. Lo que les decía, que a un lado ahora conviene que dé la vuelta el cable y se vacíe el cable junto con el hormigón. Ahí está totalmente muerto. Finalmente, los conductos de paso a lo largo de los cuales están los torones son llenados con mortero de cemento según la operación llamada inyección de ductos o lechada de los ductos. Eso es lo que les explico hasta ahora. En este sistema, la fuerza de preesfuerzo es una fuerza inclinada, claro. ¿No estamos viendo aquí? Que la fuerza es inclinada. Fíjense. ¿Cómo estamos jalando esto? Fíjense, perpendicular a esto. Así. Así estamos jalando. ¿No ven? Entonces existe una componente horizontal que se llama P por el coseno del ángulo alfa, que es lo que nos produce la compresión. ¿Cómo se produce esto? El momento que los conos machos ingresan dentro del cono hembra. Eso ya estamos comprimiendo la estructura. Y hay una componente vertical que se llama P por el seno del ángulo alfa, considerando que este es el ángulo alfa. Y esta fuerza va a contrarrestar los cortantes que se produzcan por todas las cargas externas. Entonces, este P por el seno del ángulo alfa
va a contrarrestar todas las cortantes que se producen debido a las cargas externas. ¿Alguna pregunta? Bien. Lo que dice aquí, en el sistema, la fuerza del esfuerzo P es una fuerza inclinada cuya componente horizontal P por el conseno de algo comprime la zona que después será traccionada por carga de servicio y cuya componente vertical P por el seno de algo reduce las fuerzas cortantes producidas por las cargas de servicio. El efecto del esfuerzo se calcula de acuerdo al siguiente concepto. La fuerza P transforma una viga frágil, esto ya les expliqué, una viga frágil que es plástica, no es elástica, en otra homogénea y elástica, y a la que se pueden aplicar la teoría de las estructuras. La teoría equivale a considerar el efecto del preforzado como una serie de fuerzas que el cable ejerce sobre el hormigón endurecido. ¿Qué quiere decir? Antes de ir adelante, que el rato que estoy estirando, todas estas están trabajando hacia arriba, todas. Estiro y esto se está produciendo este efecto. ¿No? Entonces están tratando de subir hacia arriba y al tratar de enrectarse es justamente que se produce la deformación de esto. Al tratar de enrectarse se produce esto y esto. Entonces el sistema de posttensado significa una serie de fuerzas que se aplican sobre la estructura para lograr la compresión pura de la estructura. ¿Alguna pregunta más? Aquí se fijan, este es el gato Freycinet, que después lo vamos a ver en más grande también. Entonces, este gato Freycinet, aquí está la carcasa, aquí están los cables agarrados, y por aquí se produce una inyección por este sector. Entonces, una vez que han sido testados todos los cables, fíjense, los tornos están apareciendo aquí. ¿Se fijan? Ahora vamos a agrandarlo un poco esto. Fíjense los cables, los tornos están apareciendo ahí. Ahí. Por eso es que esto después se enrolla aquí, por eso es que tienen saletas también para cementar todo esto. Y estos cables han sido enrollados aquí. Entonces se tapan esto, y a los 40 años se rompe eso, los cables se los tira, se vuelve a colocar el gato y se los vuelve a tirar, a jalar. Entonces, esta es la carcasa del gato que jala hacia atrás. Y aquí adentro en el cuerpo del gato están los pistones que empujan los machos dentro del cono. Y aquí tiene una argolla donde se cuelga con un tecle, porque es pesadísimo. Entonces ya les decía, si se arruina, por ejemplo, el gato se quema, no tengo ningún problema en soltar aquí los ruleros, que son los que agarran los cables, sacarle para arreglar, no se suelta nada, porque existe una fricción directa entre el cono macho, el cono hembra y la vaina. ¿Alguna pregunta? Bien. Esta curva de aquí, de la que son las vainas, necesariamente corresponde a una ecuación parabólica de segundo orden. Y significa ax al cuadrado más bx más y más d, que es igual a 0. Esa es la ecuación parabólica de segundo orden de esa parábola. ¿Por qué se utiliza esta ecuación? Esta ecuación se utiliza por lo siguiente. Cuando nosotros tenemos una viga continua, un apoyo, otro apoyo, digamos. ¿Cuál es la envolvente de momentos máximos? Vamos a hacerlo con otro color, con azul. La envolvente de momentos máximos que se presenta es esta. Es la envolvente, donde este es el momento negativo, y este es el momento positivo, y este momento positivo. ¿Qué hacemos? En función de este momento, nosotros calculamos el número de aceros en hormigón armado. En función del momento que calculemos aquí el momento positivo, nosotros vamos a colocar el fierro aquí abajo, así. Perdón, vamos a hacer más recto. Con otro color más. Aquí voy a colocar acero aquí, así. Voy a colocar acero aquí. Voy a colocar acero aquí. ¿No ven?
Y en los negativos voy a colocar A0 aquí. Voy a colocar A0 aquí. Y voy a colocar A0 aquí. Y aquí también. Ok. Eso es los fierros. En el hormigón armado. Como no tengo fierro, entonces por eso yo coloco la curva hacia abajo para, con la pura compresión, contrarrestar este momento positivo. Y esta ecuación, y esta curva, es justamente una ecuación parabólica de segundo orden. Es esta. O sea, esta deformación corresponde justamente a esta deformación. Por eso es que, como con esta curva, con esta estamos contrarrestando lo que no vamos a colocar fierro aquí abajo, entonces tiene que respetarse esta ecuación. No es cualquier ecuación, es la ecuación parabólica de segundo orden, la que se coloca aquí, y responde a esta ecuación. ¿Está claro? Igual esta también responde a lo mismo, esta también responde a lo mismo. Todos estos son ax al cuadrado, unos bx. Ahora, por 3 puntos, pasa una sola ecuación parabólica de segundo orden. Una sola, no pasa más. Entonces, aquí tenemos un punto. Si nosotros tenemos las abscisas coordenadas, el eje de las y es aquí, y el eje de las x aquí, este punto de aquí es menos L medios y 0. Porque estamos expresando, este es el eje de las x y este es el eje de las y. Segundo este eje cartesiano, este punto es menos L medios y 0. Este punto es 0 y menos la excentricidad. Y este punto es más L medios y 0. Entonces, este y este están en el eje neutro. Y este está más abajo, menos la excentricidad. Por consiguiente, por este punto y este punto, pasa una sola ecuación parabólica de segundo orden. Una sola. Entonces, esa es mi ecuación ideal. Pero, ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, 15 torones, no 12? Tengo 15. Ah, no, bacana. Entonces, yo tengo que colocar 2 vainas. Y si tengo 27, tengo que colocar 3. Entonces, yo voy a colocar 1, 2 y 3. Ahora, ¿cuántos coloque torones aquí? Eso no hay una ley. Pero yo podría colocar, por ejemplo, 12, 12 y 3. Con esto es los 27 torones. Y lo que me dice que la separación en el apoyo debe ser de 30 centímetros. Aquí, 30, 30, 30. Entre vaina y vaina debe separar 30 centímetros. Y en el center line, no. En el center line yo voy a tener una encima de otra. No tengo problema. Aquí, yo voy a tener una vaina así. Y la otra vaina aquí. Encima. Y la otra vaina aquí. Una encima de otra. Como esto va a llenar de hormigón, no hay posibilidad de que haya aplastamiento. Todo esto está lleno de hormigón. Todo esto. Entonces, no hay posibilidad de que se aplane esto. Entonces, aquí en el center line, aquí, está una encima de otra. La separación, 7.3 centímetros, son los 2 7/8 de pulgada, diámetro de la vaina. Y de aquí también 2 7/8, 7.3 centímetros. En cambio, en el apoyo yo tengo de aquí 30 centímetros y de aquí 30 centímetros. ¿Por qué hago esto? Fíjense aquí. Fíjense el diámetro del gato. Entonces yo coloco aquí, la otra vaina aquí, la otra vaina aquí. Yo no puedo tesar. No puedo. Entonces, yo coloco una vaina aquí, la otra aquí y la otra aquí abajo. Fíjense, aquí hay una, aquí hay otra. Aquí hay una y aquí hay otra. 30 centímetros de separación para facilitar la maniobrabilidad del gato. Para que cuando yo termine de tesar esto, yo pueda colocar mi gato aquí y tesar la otra vaina sin molestarla de arriba. Por eso es que dicen que debe haber 30 centímetros en el apoyo. Aquí. En el apoyo debe haber 30 centímetros de separación entre una vaina y otra. Y aquí de una encima de otra, directamente. En este caso, la excentricidad es igual a y sub b menos 0.1h. Y sub b es del eje neutro hacia abajo. Y menos 0.1h. ¿Qué es 0.1h?
es esta parte de aquí, que es el recubrimiento mínimo. Y este debe ser por lo menos 3 centímetros. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo mi viga aquí, hay mi viga, lo que yo coloque aquí, mi vaina, quiere decir que este recubrimiento de aquí, aquí, por lo menos son 3 centímetros. No puede ser menos. Acuérdense que para que se llame también hormigón armado y funcione como hormigón armado, el fierro tiene que estar totalmente embebido en hormigón. En preesforzado, la vaina tiene que estar totalmente embebida en hormigón. ¿De qué me serviría que la vaina esté aquí abajo? Por ejemplo, ¿de qué me serviría que la vaina esté aquí? No me sirve de nada. ¿De qué me sirve que la vaina no esté aquí? He perdido altura de excentricidad. Entonces, esta excentricidad, en este caso, esta de aquí, es mayor. Mi excentricidad en este caso vendría a ser esta. Creo que no lo he marcado, pero no me las marco. Esta es mi excentricidad. De aquí, aquí. Esa es mi excentricidad. Y esa excentricidad, obviamente, es mayor que la excentricidad que yo puedo sacar con K sub B. Fíjense, el K sub B, este es para el hormigón pretensado. En cambio, para el hormigón postensado es mucho mayor. Respetando solamente esto de aquí, o sea, Y sub B menos 0.1H. Esta de aquí, esta es mi excentricidad. ¿Está claro? Este es uno de los principios porque cuando tengo yo una altura grande, bueno, grande relativamente, ¿qué quiere decir? Que tengo una altura de por lo menos 1 metro aquí, puedo yo hacer una curvatura, puedo, y mi excentricidad es mayor, y mi momento interno, acuérdense que era mi momento interno es igual a preesfuerzo por la excentricidad. Y si yo puedo aumentar mi preesfuerzo, disminuir mi excentricidad. Si aumento mi excentricidad, disminuir el preesfuerzo. ¿Qué quiere decir? Que cuanto más grande sea mi excentricidad, menor número de torones. Entonces, si yo puedo replantear una curva así, voy a ser postensado. Obviamente que voy a ser postensado, me conviene, más económico. Pero una vigueta de 10 centímetros, a ver, hagan una curva en 4 metros así. A ver, háganlo. Aquí tiene una vigueta. Es una vigueta. Y hagan a ver, amasen una cosa así. Estaría amarrando y haría una vigueta cada 3 meses. Entonces, ¿dónde está el sistema prefabricado? Por eso es que en el sistema pretensado es para esto, para que nos estiremos los cables, aquí nos olvidemos. Estiramos ahí, nos olvidamos. No tenemos que ir amarrando, aquí tenemos que ir amarrando en los estivos. Aquí tenemos un estivo, tenemos otro estivo, tenemos otro estivo. Y ahí se va amarrando justamente la vaina, que respete esta curvatura. Pero en una altura de 10 centímetros y 4 metros de largo, ¿cómo van a poder amarrar esto? Imposible. Entonces, para el sistema prefabricado, y cuando la altura es muy pequeña, esta altura es muy pequeña, de aquí es la altura de una viga, no podemos hacer una curvatura, entonces directamente vamos al sistema pretensado. Cuando podemos amarrar una curvatura aquí en los estivos, entonces vamos al sistema posttensado. Esa es la diferencia de aplicabilidad que se debe dar al hormigón preforzado para saber cuándo se hace posttensado, cuándo se hace pretensado, cuándo se hace sistema adherido, cables adheridos y cuándo se hace el sistema con cables no adheridos. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, una pregunta. Sí. Dice que la forma de la curva es de acuerdo al momento positivo del diagrama que acaba de dibujar. Ahora, Sí. en el diagrama veo un momento, un voladizo, un volado. En ese caso, Sí. ¿ya no funcionaría esta forma? Claro que funciona, claro que funciona. Pero, ¿dónde está arriba? Es como negativo. Todo esto es negativo, ¿no ves? Estos son positivos, esto es positivo, esto es positivo, esto es positivo, y esto es negativo. Sí. ¿Qué quiere decir entonces? Que mi cable tiene que venir, lo voy a decir con otro color, un rojo. Quiere decir que mis cables,
cuando yo los tese, de venir así, bueno, primero haremos la viga. Si no hago la viga, ¿dónde quiero hacer el cable? Obviamente no esta escala, para nada. Pero yo voy a hacer ahora con negro, ¿cómo van a ir mis cables? Al de venir aquí. Así. Donde tenía que haber momento negativo, positivo, pero con fierro, acuérdense que necesitaba fierro aquí, fierro aquí, fierro aquí, fierro aquí. Donde necesitaba fierro estoy colocando mi cable. Donde necesitaba fierro aquí estoy colocando mi cable. Donde necesitaba fierro aquí estoy colocando mi cable. Donde necesitaba fierro aquí estoy colocando mi cable. Justamente el cable, esta vaina, está reemplazando la utilización de los fierros, porque estoy absorbiendo con pura compresión donde debería colocar fierro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta parte de aquí está emboladizo. Entonces, el cable tiene que venir por arriba, no por abajo. Yo no podría hacer ya esto de aquí. Ahí se rompe. Tengo que venir por arriba, en el voladizo. ¿Está claro? Este negro es ¿dónde va la vaina? Justamente donde tenía que colocar los fierros de tracción. Aquí tenía que colocar fierros de tracción, abajo, porque era positivo. Ahí viene mi vaina. Aquí tenía que colocar fierro arriba, porque es un momento negativo. Ahí va mi vaina. Aquí otra vez positivo, va abajo. Aquí negativo, va arriba. Aquí positivo, va abajo. Aquí negativo, arriba. Justamente las vainas reemplazan donde tenían que haber los fierros, porque ahí tengo que crear compresión pura. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta más? Ingeniero, cuando está haciendo esa explicación, la viga que está utilizando como ejemplo, ¿es toda una sola? ¿Cómo? Ahora, en este caso que estoy haciendo, tiene un apoyo, otro apoyo, es una viga hiperestática, que no es esta de aquí, esta es isostática, la de abajo es isostática, pero esta de aquí, esta es hiperestática. Tiene un apoyo, te lo voy a marcar los apoyos, para que veas. Es un apoyo, es otro apoyo, es otro apoyo, es otro apoyo. Es una viga hiperestática de 1, 2, 3 tramos y un voladizo. Es una sola viga. Por eso que yo voy haciendo así. Si no, no habría este envolvente de momentos máximos. Si fuera simplemente apoyada, si tenemos una viga así, simplemente apoyada, ¿cuál es el envolvente de momentos máximos? Es esta. Es esto. Y punto, se acaba el recreo. Esto es una viga isostática. Aquí es una viga hiperestática. ¿Alguna pregunta más? Dije, disculpe una pregunta. En el caso que sea, por ejemplo, un puente y exista luces largas, no Sí. digo muy grandes, tendría que hacerse el sistema post-tensado en diferentes vanos, ¿verdad? En los extremos sí se podría tesar y en el centro, ¿cómo se actuaría en ese caso? Ya. Si fuera Hay posible. dos formas de hacer. Un puente puede ser hiperestático, como este. Entonces, este se lo ancla y se tesa todo de aquí, todo. O también podemos tesar de aquí, también. Entonces, los cables se van estirando, estirando. Y después va a tratar de volver y ahí se forma la deformación. ¿Ya? Pero, en este caso, necesariamente necesitamos un gato por un lado y otro gato por otro lado, y tiene que ser simétrico el jalado para que no se empiece a deformar esto y al último se deforma lo del otro lado. Entonces, en estos casos, lo que se está haciendo en la realidad en puentes, estoy buscando un espacio donde dibujar.
no tengo espacios, caramba. Ya, aquí. Aquí está el puente hiperestático, que es lo que se ha explicado hace un momento. Ahora vamos a ver el puente isostático. ¿Cómo vendría a ser el puente? El mismo puente. Pero yo puedo hacer una viga, otra viga y otra viga. ¿No ven? Necesariamente necesito hacer 1, 2 y 3. Este tiene que ser una sola porque no puedo largarla solita en voladizo. Entonces, este es simplemente apoyada, este simplemente apoyada y este también simplemente apoyada con su voladizo. En este caso no hay transmisión de momentos aquí, como en este caso de aquí. Aquí hay momento negativo porque hay transmisión de momentos de este a este lado. Aquí no. Aquí se va 0, 0. Y es lo que les explicaba anteriormente. ¿Qué pasa cuando yo voy a hacer tensiones diferidas? Yo voy a tesar esta vaina, voy a tesar esta vaina, voy a tesar esta vaina, y me falta tesar 4 cables. Entonces yo lo voy a tesar de aquí arriba. Entonces voy a tesar la última, voy a tesar de aquí y de aquí. Así. Y de repente aquí. Si no, no podría hacer tensiones diferidas. Entonces yo puedo tesar todo esto así. Así. Entonces este simplemente apoyada, simplemente apoyada, simplemente apoyada. Pero una de ellas está saliendo de aquí. Voy a tesar afuera esta y esta. Las 3. O sea, en la pista, afuera. Y cuando lo lleve a su posición, los apoye sobre las pilas. Esta es una pila, esta es otra pila, otro positivo. Entonces, recién voy a tesar esta, que son los torones que me faltan tesar para que no exceda las tensiones admisibles. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero la pregunta vale. ¿Alguna pregunta más? Inge, disculpa una preguntita más. Acerca de los gatos hidráulicos, en el sistema posttensado y en el pretensado, ¿es el mismo gato hidráulico que se utiliza o es diferente? Ya les decía, en el sistema posttensado tenemos una vaina, acuérdense, ahí les he dicho. Tenemos una vaina de 2/7/8, ¿no es verdad? Sistema posttensado tenemos una vaina. Y en esta vaina están aquí adentro los 12 cables. En el sistema pretensado es cable por cable. Entonces, en este caso yo te voy a testar los 12 al mismo tiempo. En este voy a testar 1 por 1. O sea, el tipo de gato es diferente. En este yo voy a jalar los 12 en 1. Tengo la posibilidad. Este es lo que les he mostrado aquí. Este es para el sistema posttensado, justamente. Este de aquí es para el sistema posttensado. Este es para el sistema posttensado. Fíjense aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí están viendo los cables. Aquí están. Y estoy testando todos al mismo tiempo. En cambio, el sistema pretensado es un gato más pequeño que testo 1 por 1. Pero en ese caso tengo que tener cuidado que la resultante siempre esté dentro del núcleo central. ¿Sí, María Isabel? ¿Está claro? Está bien, Inge, gracias. Sí, está claro. ¿Alguna pregunta más? Bien, si no hay más preguntas... Sí. En el caso de usar viguetas pretensadas, he visto que les sacan generalmente un volado. No sé si es correcto ese volado, si no influye mucho, o si las viguetas ya vienen prediseñadas para esto. No, es un crimen. Porque no estamos cuidando la flexibilidad al medio. No estamos haciendo así. Ahí. ¿Y dónde estamos colocando nuestros cables? Estamos colocando aquí abajo. ¿No ven? Aquí. Mira, si yo apoyo aquí está mi apoyo. ¿Qué aguanta aquí arriba? Nada, si no tengo aquí cable. No tengo. Eso que está aguantando. Entonces, no necesariamente tengo que hacer esto. Estos que hacen esto de aquí, esto es un crimen. Esto va a reventar solito. No está calculado para la voladizo. Esto se calculó para la flexión así, para abajo.
Nada más, pues apoyo aquí y apoyo aquí. Este apoyo no puede haber. Si colocan apoyo aquí, se hace voladizo, se va a colapsar solito. No hay nada que aguante. Fíjate que estamos colocando un momento negativo aquí. ¿Y dónde están los torones? ¿Están aquí abajo? No están aquí arriba. No va a funcionar eso. Lo hacen sí, pero el hormigón es noble, pero no es estúpido, ya les dije. ¿Alguna pregunta más? Bien, si no hay preguntas, vamos a quedar aquí. Y nos vemos el día martes, porque el día lunes tienen que ir a festejar.